Esto es... Charlando en Familia. Como hace más de una década, te acompañamos. De lunes a viernes, de 12 a 13 horas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible. Yo casé contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Hoy, un día miércoles, no iba a decir un día miércoles, donde estamos en este programa Charlando en Familia, y con una salvedad, hoy teníamos de invitado a Guillermo de Caterina, junto con su esposa Arlene, de Nueva York, pero lo dejamos para mañana por un inconveniente que había allá, que no había posibilidades, así que va a estar mañana, así que corremos el mensaje de hoy para mañana. Y bueno, sí, ya le damos una entrada a don Aquiles Rodríguez. Muy bien, Álvaro. Muy buenas tardes a mis compañeros, muy buenas tardes a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí una vez más para Charlando en Familia. Y te digo que mañana jueves te esperamos allí en 8 de octubre, 2767, a las 19:30 horas. Allí te espera la pastora Ro de Telechea. También tengo dos números de teléfono para darte, que uno es el 097974868, el otro es el 244326. Y si querés colaborar con el programa, andate a Vitarnet y depositá en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien. Y hoy a las 9 de la noche estoy transmitiendo hoy miércoles el mensaje para Zona de Cristo, que va a salir por Facebook y por YouTube. Y como siempre, no se lo pierdan, el Té con Jesús allá con Rodrigo, en un minuto y nada más. Y bueno, aquí seguimos con la programación. ¿Y qué pasa con el canal de televisión, Rodrigo? Bueno, ya está funcionando, así que tengo tres cositas para decir. Si lo querés ver en la computadora, tenés que entrar en www.tels.uy y ahí lo ves. Si tenés un teléfono de sistema Android, podés bajarte la aplicación y entonces ahí lo podés ver directamente. Y si tenés sistema iOS o Apple, vas a tener que entrar en la página que te dije recién, www.telstv.uy, y ahí lo podés ver. Todavía la aplicación para los iOS no está disponible. Estamos tratando de resolver ese tema, pero por lo menos lo podés ver como una página directa. Así que ya estamos transmitiendo hora uruguaya de 11:30 hasta las 11:30 de la noche, por ahora. Y bueno, estamos ya andando, ya empezó a andar. Esperemos que siga mejorando algunos detallecitos que, como siempre, al principio cuesta, pero se van a ir solucionando. Bueno, y un saludo desde la República de Goes a Pablito Camargo. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Esperamos que hoy sea un mediodía de bendición. Y vamos a estar de 12 a 1 transmitiendo para vos a través de CX46 Radio América, y sabiendo de que Dios tiene grandes bendiciones para tu vida en este día. Que Dios los bendiga a todos y bienvenidos y gracias por escucharnos. Muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante que está en el libro de Daniel, en el capítulo 5, que tiene como subtítulo La escritura en la pared. Entonces tenemos que hablar un poquitito del entorno de todo esto. Tenemos al Daniel, que había sido junto con Sadrach, Mesach y Abednego 4 jóvenes judíos destacados en el lugar a través del ministerio o el reinado de Nabucodonosor. Después sabemos que después de Nabucodonosor viene el hijo, después viene el nieto, y resulta que en el periodo de Belsasar aparece una situación en la cual parece que pasaron por alto una cantidad de encuentro personal que había tenido Nabucodonosor. Nabucodonosor respetaba enormemente, después de varias situaciones que se le dieron, no solamente a Daniel, sino al pueblo judío. Pero parece que, ¿viste? Una cosa es la experiencia personal que uno tiene con Dios y otra cosa necesariamente de pronto lo que son sus descendientes. Y Belsasar le tocó hacer el banquete, hizo a 1000 de sus príncipes, tremenda fiesta. Pero mira, de eso dice que bebieron vino
y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, se transformó aquel en un lugar de idolatría, pero una de las cosas que empezaron a beber y emborracharse con los vasos que eran justamente sacados a Israel. O sea, en Jerusalén se habían llevado las copas y todo lo que sean los instrumentos por los cuales se hacían los cultos de bendición a Dios. Entonces eso era profanar, aunque en cierta forma eran oro y plata, pero no tenían sentido, pero el tema es que ellos estaban sirviendo a los dioses ajenos, utilizando los utensilios que en determinado momento fueron separados. O sea, acá queremos dar la intención de que hay instrumentos que son sagrados, ni que el oro, ni la plata, ni las copas. Lo que sí era una falta de respeto porque ellos aparte estaban brindando por los dioses ajenos y aparte se estaban emborrachando. O sea, una actitud totalmente contraria. Y entonces, de pronto, cuando están en esa festichola grande, donde ya estaban todos medios borrachos, las mujeres danzando, apareció una escritura en la pared. Y dice que el rey se le debilitaron sus rodillas y daban unos contra otros. O sea, se agarró un ataque de miedo que se reflejaba físicamente porque el hombre termina temblando. Quizás aumentado por la borrachera que tenía, pero el hombre está viendo en la pared una inscripción escrita y que no había una mano del hombre. O sea que de pronto empiezan a ver las letras que se van poniendo en la pared solas. ¿Quién no se va a asustar? Claro, a cualquiera de nosotros. Si en un momento estás viendo este programa y de pronto aparece en tu pared unas palabras escritas en la pared, vos te vas a pegar un susto grande, eso es para cualquiera. Pero claro, había unas palabras que ellos en su idioma no tenían sentido. Mene, mene, teke, uparsin. Nadie entendía, hizo otro idioma. Entonces, claro, el rey empieza a preguntar y empieza a ver igual quién puede interpretar esas palabras o traducir de qué idioma. ¿Alguien sabe el idioma ese? ¿Alguien me puede descifrar qué es lo que dice estas palabras? Y la reina le dice, en tu reino hay un hombre, dice en el capítulo 5, verso 11, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él una inteligencia y una sabiduría como la de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y galileos y adivinos. O sea, no había hombre que pudiera estar al nivel, por más que ahí había todo tipo de idolatrías en ese lugar. Recordemos, estamos en un lugar de Oriente, donde hoy estamos viendo Irak fundamentalmente, ahí era donde estaba instalado este rey Belsasar y donde estaba Daniel. Pero aquí la fama continuó de Daniel. Y le dice, mirá, el único que puede encontrar la solución a estas palabras que están acá no es Daniel, hay que buscarlo. Y entonces dice, por cuanto en él fue hallado mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámenselo ahora Daniel. Entonces, como que Daniel había pasado, como que después de Nabucodonosor, él pasó a un lugar no tan trascendente, y lo fueron a buscar. Claro, este hijo, o nieto que vendría a ser, no sabía mucho acerca de Daniel, ya la historia había pasado, Nabucodonosor ya se había retirado, y entonces lo mandan llamar, y le ofrecen una cantidad de premios, o sea, les van a dar una gran cantidad de cosas, pero aparte le van a dar una cantidad de premios, lo van a vestir de púrpura, le van a poner un collar de oro, y serás el tercer señor en el reino. Fíjate todo lo que le dan de privilegio. Que ya Daniel ya lo había tenido con Nabucodonosor. Pero ahora le van a dar vestirlo de púrpura. Parece que la púrpura, el misterio de la Babilonia, parece ser de que los grupos religiosos se vestían de púrpura. Me llama la atención eso, ¿no? Y bueno, le vestía con un collar de oro y aparte lo iban a hacer el tercer reino. Y cuando le llega a Daniel, y Daniel no tenía interés en todo esto, ya estaba, era como un dicho que hay por ahí, estaba por arriba del bien y del mal. A Daniel no le interesaba
todos esos títulos, todas esas cosas. Y entonces dice que acá le da la interpretación acerca de esto. Y le dice, y tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo lo que había pasado con Nabucodonosor, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de tus vasos, las vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebieron vino de ellos, y además de esto dieron alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos ojos son tus caminos, nunca honraste. Y esto es una respuesta que se da para la gente en este siglo. Esta palabra es vigente para ahora. Porque hay gente que se dedica a beber, se dedica a honrar a ídolos, a dioses. Yo me doy cuenta que yo voy por muchísimas casas de todo tipo. Yo tengo conocidos en diversos ambientes. Y me llama la atención que cuando voy a determinados lugares me encuentro gente que fue a la India y se trajo ídolos de la India, el famoso, bueno, elefantito, el gordo de ese panzón que le ponen un cigarrito en la boca, ¿no? Pablo, ¿cómo que se llama ese? Buda. Buda. El Buda. Sí. Y lo traen y lo colocan ahí y todavía le ponen plata, le ponen un billete por ahí. Y al elefantito también. Y hay otros que se van a África y se traen ídolos de África y esas esculturas las ponen en sus casas. Y hay otros que, por ejemplo, se van a Europa y se compran ídolos, generalmente de origen católico, que la Virgencita de tal, que San Francisco, que San Cono, que San Cayetano. El otro que tiene, ¿cómo se llama que está arriba de un caballo con una lanza? ¿Cómo que se llama, San Pablo? Jorge. San Jorge. San Jorge. Y los tienen todo ahí. Y esa gente está metiendo su idolatría en su casa. ¿Qué era lo que le pasó a este hombre? Este tenía todas las figuras probablemente de muchos países que le habían regalado y lo tenía todo ahí, pero aparte de eso, se pone a tomar en los vasos que habían sacado de Jerusalén, porque para el hombre dijo, es todo lo mismo, que tener un ídolo de la India, otro del Egipto, otro de Grecia, otro de Roma, y tener estos vasos que ellos no tenían imágenes, bueno, pero igual acá tenemos los vasos, vamos a beber y vamos a emborracharnos con esto. Y entonces, lo primero que le dice Daniel es que se ensoberbeció su corazón, adorando a ídolos de oro y de plata, y haciendo una fiesta. ¿Sabes que generalmente la idolatría viene acompañado de todo este tipo de cosas? Cuando uno va a ver las famosas corridas allá en San Fermín, cuando uno va a ver las famosas fiestas que se dan en España e Italia, generalmente terminan en orgías de bebida alcohólica, pero así, impresionante. Porque la idolatría siempre está mezclado con la parte sexual, con la parte de las bebidas, con la parte de las drogas, porque es parte de la idolatría. Donde uno encuentra la idolatría va a tener que encontrarse esos desmanes. Eso se ha dado hoy día. Entonces, aquí viene la palabra en la cual le dice, por cuanto esto estás en su presencia, fue enviada una mano que trazó esta escritura. Mene, mene, tekel parsi. Vamos a dejar un poquitito para más adelante el tema de la interpretación. Pero no sé, Rodrigo y Pablo, cómo ven en este momento, porque hay un simbolismo muy similar a todo lo que está sucediendo hoy día, acá en el Uruguay, como en todas las naciones que están escuchando este programa. Así que, Rodrigo, hablamos un poquitito de esto y después les dejamos a Pablo también. Y yo creo que lo primero que a mí me llamó la atención de la escritura es la falta de respeto que tuvo hacia los objetos sagrados. Si bien trae los utensilios del templo para tomar de ahí y emborracharse, no tuvo en cuenta a Dios, en que eran parte de algo que era muy solemne dentro del pueblo de Israel, ¿no? Y porque Dios mismo lo había mandado a hacer. O sea, hay que recordar esto, que cuando ellos entraron en Babilonia, los babilónicos entraron, se llevaron todos los tesoros del templo. Y eso eran cosas que estaban consagradas. Y lo tomó a la ligera. Y a mí me da la sensación, y muchas veces pasa, que nosotros tomamos nuestra cristiandad a la ligera. Es como que, bueno, y soy cristiano y no importa nada, está todo bien, total, Dios me perdona, Dios me guarda, Dios me cuida. Y lamentablemente después se pagan las consecuencias, ¿no? Porque vienen los problemas, las situaciones.
Y después, como este hombre, también salimos a buscar, ¿y qué pasa? ¿Qué me quiere decir todo esto? Y no nos damos cuenta que todo comienza con una falta de respeto hacia objetos que son muy solemnes. Yo creo que, por ejemplo, un acto solemne que hacemos en nuestras iglesias y que muchas veces me he encontrado con gente que no lo toma como tal, es la Santa Cena, por ejemplo. Es un acto bien solemne, para mí, de los más solemnes que tenemos en nuestras congregaciones. Mismo el apóstol Pablo nos dice que no la podemos tomar indignamente, pero hay gente, yo me la tomo igual, ¿qué importa? No voy a quedar pegado que todo el mundo me está mirando si la tomo o no la tomo. Yo en un momento tuve una persona que estuvo mucho tiempo y me decía, no, yo no la puedo tomar porque tengo que arreglar cosas en mi vida, y lo respeté siempre porque era una forma de decir, yo respeto solemnemente este acto y no lo voy a tomar porque considero que no está bien. Entonces, y hay mucha gente que sí, bueno, me tomo la copita, me tomo el pan, no pasa nada. Y lamentablemente Dios en su misericordia nos protege, nos cuida, pero también hay un momento que cuando uno sigue haciendo las cosas sin un desenfreno total, sin tomar conciencia de estas cosas, lamentablemente después vienen, a mí no me gusta hablar de castigos o juicios, pero sí esos llamados de atención de Dios, como enderezate, volvé, ¿no? Entonces creo que eso es una de las cosas que a mí me trae esta historia. Lo tomaron a la ligera, y dijeron, bueno, vamos a emborracharnos, vamos a disfrutar el momento, vamos a disfrutar el hoy, sin tener conciencia de lo que estaban haciendo. Y obviamente las consecuencias se vieron porque después perdió su reinado, consecuencia de esta situación. Entonces creo que una de las cosas que a veces no nos damos cuenta, que aunque Dios sigue siendo misericordioso, hay que tener respeto de las cosas que son sagradas. Por ejemplo, pongo esto porque me parece que es una de las litúrgicas que hoy en estos tiempos hay que respetarlo, y yo creo que cuando vos tomás la Santa Cena siempre trae una bendición, es como una renovación del pacto que hicimos con Dios. Entonces me parece que es como un paralelismo que podemos tomar, porque también hay copita, es una fiesta, es un anticipo de una celebración que vamos a hacer en el cielo. Entonces por eso veo ese paralelismo en este pasaje. No sé vos qué ves, Pablito, qué otra visión podemos tener del asunto. Sí, lo mismo, creo lo mismo. Pero aparte de todo, creo también lo que decía hoy el pastor en cuanto a la relación de cada uno con Cristo, la relación personal de cada uno con Cristo. Nabucodonosor había tenido una relación personal con Dios, ¿verdad? De hecho, Dios trata con él de una manera tremenda, a través de cosas que pasan durante su reinado, hasta que él lo reconoce a Dios como el Señor, por así decirlo, en pocas palabras, ¿verdad? Ahora, no sé si eso se lo habrá transmitido, esa experiencia personal se la habrá transmitido a su nieto, porque él toma a la ligera ese acto que hace con respecto a beber en las copas que estaban consagradas para otro fin. No nos olvidemos tampoco de que esas copas habían sido consagradas para cumplir una función dentro de un lugar santo, que era el templo, ¿verdad? Y bueno, hoy pasan cosas similares, ¿verdad? Hoy pasan cosas similares en cuanto a la Santa Cena que estabas diciendo vos recién, y también pasan de tomar a la ligera la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy podemos ver cualquier cosa, hoy hasta el altura del partido creo que ya nadie se sorprende de nada de lo que se predica, de lo que se habla, de lo que se dice de Dios, ¿verdad? Ya no nos sorprende nada, desde el jabón de la descarga hasta el agua de Israel y una cantidad de cosas más, y llevar la botellita para ser libre. Y bueno, ¿dónde está en la Biblia todo eso? ¿Dónde está en la Biblia todo eso? Es incomprensible. Venía a hacer un pacto con Dios, dale $100 que Él te va a dar 1000. Bueno,
yo qué sé, yo no creo en un Dios de intercambio, creo en un Dios de consagración, de que cuando nosotros nos consagramos a Dios y tomamos conciencia del Dios que tenemos y con el cual hemos hecho un pacto, ¿verdad? Que fue a través de Él, o sea, fue a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario a favor de nuestras vidas, porque no fuimos nosotros los que elegimos a Dios, dice la Biblia, sino que fue Jesús el que nos eligió a nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tomar conciencia de que nuestra relación con Dios en este tiempo más que nunca tiene que ser fundamental, y es fundamental nuestra relación con Dios para poder participar de la Santa Cena, ¿verdad? Que no lo hagan alocadamente, si bien Dios es un Dios de amor y de misericordia y de perdón, ¿verdad? Pero que no lo hagan alocadamente sin arreglar cosas que hay en sus vidas, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en cuanto a tomar la cena de Dios indignamente, dice que muchos duermen. O sea, muchos perdieron la vida, por así decirlo, la oportunidad. Bueno, hoy es tiempo de oportunidad y hoy es tiempo de cambiar de rumbo, hoy es tiempo de volvernos a Dios. Fíjate una cosa, que este hombre, Daniel, le dice la verdad. Le dice la soberbia de ellos, la soberbia que tuvo, el de haber ultrajado en cierta forma esos vasos que estaban en servicio de la obra de Dios, y viene la interpretación de la palabra. Hasta aquí podríamos decir cómo este hombre Daniel se atreve, creo que tiene un espíritu de valentía extraordinario, a decirle las cosas tal como son. Fue sincero, le dijo tal las cosas como eran, pero aparte la segunda parte peor todavía, porque este hombre escucha y le dice la interpretación. Es muy importante que esto no es traducción. Estas son palabras espirituales. Mene, tekel, upharsin, lo van a buscar por cualquier idioma y no lo van a encontrar. Así también su paralelismo está en las lenguas angelicales de aquellos que son bautizados en el Espíritu Santo. Las palabras no se traducen, sino que se interpretan. Y solamente una persona que esté en la comunión con Dios podía interpretarlo. Y entonces él le dice, mucho más duro, mene, tekel, upharsin, y le dice, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Se lo está diciendo al rey. O sea, le dice, tu reino se te terminó. Segundo, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Sabés que la costumbre egipcia se había esparcido por toda la época del Asia, toda esa zona. La gente pensaba en Egipto que cuando vos te morías, se pesaban las cosas buenas y las cosas malas, y depende de esos platillos si te ibas al inframundo del bien o al inframundo del mal. Ese concepto que se largó fundamentalmente en Egipto estaba también metido en Babilonia. Entonces, aquí viene el tema, fuiste pesado. Fuiste pesado y tus obras te han vuelto culpable. O sea, si está alargando esta palabra, el rey podría decirle, vamos a cortarle la cabeza a este atrevido que nos viene a decir. Y es más, después le continúa diciendo, tu reino ha sido dado a los medos y a los persas, que era la competencia militar. Esto ha continuado hasta hoy día, porque los medos y los persas representaban a Irán. Y fíjate que hoy día la historia se vuelve a repetir. Irak, Irán son enemigos porque unos son sunitas y los otros son chiitas. Y desde esta época ya estaban confrontados en problemas grandes. Y entonces él le está diciendo, mirá, los que están del otro lado, los medos persas, te van a atacar y te van a sacar el reino. Está la otra. Y tu reino ha sido roto, o sea, no va más, y se le dio a los medos persas. Ahora, si a vos te dan eso, ¿qué haces? ¿Te humillás, pedís perdón? En un determinado momento Ezequías le dijo a Isaías, has sido encontrado mal, ordena tus cosas porque vas a morir y no vas a vivir. Y el hombre, la actitud que tuvo fue ponerse a llorar y clamar, y Dios le añadió por su oración 15 años más de vida. En este caso, no sé si estaría borracho o qué, lo primero que hace Daniel, Belsasar, es, toma el traje de púrpura, le pone en el cuello el oro y lo declara, vos sos el tercero en el reino.
después de haber traído esa palabra terrible. No sabemos si lo hizo porque estaba borracho, no sé si porque él creía que realmente Daniel le estaba trayendo una palabra de Dios. No hay ningún comentario que hace Belsasar, lo único que hace es una actitud como diciendo, lo que vos dijiste, aquí está la verdadera respuesta. Como que lo aceptó. El resultado fue, que es muy interesante, que en la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, de Media, tomó el reino siendo de 62 años de edad. Y esto está corroborado a través de la historia. Vamos a tener que ir a un corte, porque se nos fue el tiempo, pero en la segunda vamos a seguir desarrollando este tema, pero acuérdense, escuchen un tema musical que les va a gustar. En este medio vamos a escuchar un tema musical y después nos enganchamos en la segunda parte de este programa de Charlando en Familia. Vamos a un corte. Charlando en Familia. Y en este recital quiero presentar a los músicos. Tengo aquí a Dani en la primera guitarra, tengo los teclados a Nicolás, aquí tengo a Danilo en el bajo y a Luis, que lo tenemos en las tumbas, y gracias a Rodrigo, que está en todo lo que es tecnología, y Esteban, que está en la filmación. Así que este tema romántico que dice así, La Rosa del Jardín. 1, 2, 3. Para mí, rosa del jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana, eres tú Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás en mí, siento que en mi ser no podré existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón captó con su amor. Su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Rosa del jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana, eres tú Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás en mí, siento que en mi ser no podré existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón captó con su amor. Su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Charlando en Familia. Y seguimos con la segunda parte de este programa de Charlando en Familia, y le vamos a dar nuevamente a Aquiles Rodríguez, que en este momento con su barba y con su aspecto
extraordinario que tiene Aquiles y su voz. Y el callado que está al lado. Sí, con todo eso nos va a dar la información. Bueno, muy bien, Álvaro. Muchas gracias. Le digo a la audiencia de que mañana jueves, andate allí a 8 de octubre, 2767, a las 19:30 te espera la pastora Roda de Telechea. Y también te digo de que tengo 2 teléfonos para darte, que es el 097974868, el otro es el 244326. Y como te digo siempre, si querés colaborar con el programa, andate a Vitarnet y depositache en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Pero Rodrigo y Pablo, ¿qué, contextualizándolo todo esto, cómo lo ven ustedes esta actitud y todo lo que sucedió con Belsasar y la actitud de Daniel? Yo tengo una pregunta. Que ahora justo estaba leyendo y esas cosas que... el versículo, a ver, ¿dónde está? Versículo 23 de este Daniel 5. La segunda parte, voy a leer exactamente. Dice, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. ¿Sí? Oh. Ahora, cuando yo me voy en el tiempo más adelante, me encuentro un ayuno de Jesús que la primera actitud tiene una tentación con Satanás. ¿Sí? Y Satanás le hace una proposición que le dice, si vos me adorás, yo te entrego todos los reinos del mundo. La pregunta es, ¿quién es el dueño de los reinos del mundo? Porque eso, ¿sabes por qué lo pregunto? Porque hay mucha gente que le sucede eso. ¿Quién me gobierna? ¿Estoy influenciado por el mundo de las tinieblas y entonces Dios no tiene el control? ¿O Dios tiene el control y me permite porque Dios es un Dios malo? ¿Entienden? El concepto que se maneja no es simplemente decir, bueno, ¿y quién es el que gobierna en este mundo? A ver, Pablito, ¿qué pensás? No, conforme a la palabra de Dios, vemos que cuando es con Jesús, cuando habla con Jesús, le dice, a mí me fue otorgado eso. O sea, él tenía la potestad para dárselo. Si no, no le hubiera ofrecido al mismísimo Jesús el reinar sobre todo el mundo, por así decirlo, ¿verdad? Y el que reina, en ese momento, el que reinaba, o el que tenía el poder sobre esas naciones, era Satanás, ¿verdad? Porque vos no podés darle algo a alguien, ofrecerle algo a alguien, si no lo tenés, ¿verdad? Y bueno, hoy vemos cómo está el mundo, ¿verdad? Vemos en manos de quién están los medios de comunicación, vemos en manos de quién está la política, vemos en manos de quién están resoluciones que se están tomando hoy más que nunca con esto de la pandemia, ¿no? Hoy estaba leyendo de que Rusia ya tiene la vacuna, o sea, y la aprobó el mismísimo Vladimir Putin, dicen que la aprobó con su propia hija. Así que, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Tiempos en los cuales muchos cristianos se están perdiendo el tiempo, me parece a mí, ¿verdad? Están perdiendo el tiempo de predicar el Evangelio a toda criatura, que es lo que nos mandó a hacer Jesús solamente, ¿verdad? Y nos estamos perdiendo ese tiempo valioso en otras cosas que no edifican, en otras cosas que son pasajeras y son de este mundo, en cosas que van a ser quemadas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿en qué está focalizada nuestra visión? ¿Nuestra visión está focalizada en predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Ese es el fin del asunto? Tenemos que, creo que, mirar hacia adentro de nuestro corazón y decir, ¿esto es lo que estoy haciendo lo que Jesús me mandó a hacer? ¿O estoy haciendo mi voluntad? ¿Verdad? Estoy confiando en un político, estoy confiando en un artista, estoy confiando en yo que sé, hay tanta cosa hoy en día que no se puede ni contar, ¿viste?
¿en qué está puesta nuestra confianza? En Jesucristo, en este caso Jesús le contesta con la palabra también, ¿no? Solo a Dios adorarás, ¿verdad? Ahí te da la respuesta, y solo a Él honrarás. Así que no hay más vuelta que darle al asunto, es ir al punto ese, que esa es la bendición realmente que hay para nuestra vida. Fuera de eso, nada. Mira, uno de los temas que se dio con Jesús fue con Poncio Pilatos. Y la preocupación de Poncio Pilatos era que Jesús se fuera a instalar como el rey de Israel y levantarse contra el poder que tenía el Imperio Romano. Y Jesús le dice, el reino mío no es de este mundo. El reino de él era espiritual, pero era un reino en sí. Porque cuando dice la Biblia que 2 o 3 están reunidos en su nombre, y él aparece como una nación dentro de las naciones, que es el pueblo de Dios, que es la iglesia, a través de todas las naciones. Entonces Pilatos, cuando encuentra esa respuesta, dice, yo no tengo nada contra él. Él no tiene ningún tema de oponerse al César, y es más, ya había escuchado que cuando la cuestión de los tributos, él dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús no vino a instalar, pero incluso estaba leyendo en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, cuando habla de la manifestación del hombre de pecado, está hablando de una apostasía mundial, está hablando de todo esto, pero dice, ese personaje que ya estaba desde el principio, que se opone contra todo lo que es de Dios, como en esta cosa, en este caso fue Belsasar, que indirectamente con todo esto le estaba adorando a los dioses ajenos y estaba bebiendo en vasos que ni siquiera Nabucodonosor había utilizado, porque Nabucodonosor sacó todo eso y lo guardó, lo escondió en un lugar secreto donde tenía, y él lo descubre, lo saca y hace las bebidas. Ahora bien, hablando de la manifestación del hombre del pecado, estamos hablando de alguien que se va a rebelar de todas las naciones, va a ser una rebelión general, pero que dice que hasta el momento hay alguien que lo detiene. O sea, cuando le preguntan a Jesús, lo dice el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo. O sea, las naciones en general, depende de su actitud frente a la palabra y de su actitud frente a Israel, van a ser juzgadas o van a tener su actitud como naciones contrarias o a favor de los principios de Dios. Todo esto se ha llevado a través de todos los tiempos. Ahora bien, cuando Satanás le ofrece los reinos del mundo, es porque también sus reyes eran todos idólatras, como en el caso de Belsasar. Adoraban a ídolos, adoraban a otros dioses, hacían todo lo contrario a la palabra, y entonces él tenía una autoridad de decirle, mirá, vamos a poner el ejemplo, Belsasar, el César, el que maneja Turquía, el que maneja allá, te lo voy a entregar a vos. O sea, porque hay una influencia satánica sobre las naciones, que eso es bien real. ¿Cuántos podemos decir hoy día, en el año 2020 donde estamos, qué nación es cristiana? ¿Habrá alguna nación cristiana con los principios cristianos? Yo creo que no. Podría ser, creo que en África hay un rey que se consideró, no sé si el de Kenia o el lugar, que se consideró cristiano. Hay algunos, pero tienen que luchar contra el sistema político. No voy a hablar de Trump, ¿no? Ese tema no lo voy a tocar. Ni voy a sacar a Bolsonaro ni nada de eso. Pero realmente, los reinos de este mundo están contrarios a los principios bíblicos y están contrarios en cierta forma sobre Jesús. Entonces, este hombre, cuando le dice tu reino se ha quitado, es que también Dios tiene el control de todo esto. Dios permite que suban y que caigan reinos. Y es más, se lo anuncia, los medos persas son los que van a ir. Y fíjense lo que es esta parte histórica, que es muy interesante. Cuando viene Darío a conquistar, debe haber escuchado lo de Daniel. Debe haber escuchado. Vos entrás, vas a gobernar en un reino que está contrario a vos, que estás luchando contra ellos, y resulta que dice, sí, pero hay un hombre que se llama Daniel, que ya le dijo al rey que le iban a quitar la vida, se murió, lo mataron, y que el reino estaba entregado a los medos persas. Probablemente Darío dice, yo quiero conocer a este hombre. Es lo mismo que Ciro. Ciro estaba profetizado el nombre que le iba a dar para que volvieran nuevamente a la tierra prometida. Ciro debe haber dicho, denme las escrituras porque quiero ver cómo hace 150 años mi nombre está escrito ahí. Y cuando dice, yo nací con un propósito de Dios para liberar el pueblo y que volviera, así que tomen las cartas y váyanse para allá. Entonces, Dios sigue teniendo el control de todas las naciones.
Pero a mí lo que me llama la atención es que este hombre Belsasar recibe esa palabra, le pone, o sea, como que acepta todo esto, y siguió en la borrachera. Según los anales históricos, dicen que se metieron por una puerta subterránea, que alguien que le compraron con precio les abrió las puertas y pasaron por abajo, y invadieron y de noche, de sorpresa, se conquistaron la capital de ahí de Babilonia, y ahí Darío se pone entonces al frente de todo esto. Entonces, eso es muy importante entender que Dios tenía en control de todo esto, o sea, Dios maneja las naciones, sus designios de las naciones están todas bajo el control de Dios. Él quita y Él pone. Así que, Rodrigo, este tema, esto es para los que están en el Uruguay, para los que están en Estados Unidos, para los que nos están escuchando en la Argentina. El presidente que vos tenés, Dios lo permite. El día que Dios no lo permita, lo sacaron. Por muerte violenta o por votaciones o por un golpe de Estado. No importa cómo, pero ya se fue. Y Dios lo permitió. Dios es el que quita y pone reyes. Bien de bien. Quería hacer esa pregunta porque estaba interesante y creo que una de las cosas que marca esta escritura es la gente que se pone con Dios tiene una revelación muy importante que no otras personas pueden tener. Fíjate que cuando apareció la mano, lo primero que trató de buscar, ¿qué fue? A los astrólogos, a los adivinos, y nadie le podía decir lo que significaba eso. O sea, a veces hay personas que ven el accionar de las cosas, pero no lo pueden comprender, no entienden, no tienen esa revelación divina. Por eso creo que la importancia del Espíritu Santo en estos tiempos, para traer revelación, sobre todo para nuestras casas, para nuestros países, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque Él sigue hablando, Él sigue escribiendo la historia de nuestras vidas, y creo que es muy importante ese concepto de la revelación divina sobre aquellas cosas que no otras personas que no sean espirituales no la van a poder interpretar, no la van a poder comprender. Tal vez vean la mano, tal vez vean los símbolos, pero no van a saber lo que significa, porque vos fíjate que eso es una constante que se da, por ejemplo, desde José, que estaba en medio del Egipto, donde había muchísimos dioses y adoraban muchas cosas. También el faraón tiene un sueño y nadie le podía decir lo que significaba. O sea, sí, ¿qué significa? No lo sé. Por eso es tan importante la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo que nos trae esa revelación que para otras personas están ocultos, pero que para Dios les enseña a esas personas que te buscan, como para que sepan los tiempos que se aproximan y las cosas que se vienen. Por lo menos me parece que es un área muy importante de este pasaje. Y quiero leer solamente una palabra que se encuentra en Romanos, el capítulo 13, que es clarísima. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, aquí la definición es que los gobernantes, todos de todas las naciones, sean buenos y malos, son permitidos por Dios. Es más, Dios permitió que Hitler ganara. Dios permitió que Napoleón gobernara. Dios permitió que Stalin gobernara, que Mao manejara Chile. Dios lo permitió hasta que un buen día, se murió. Este hombre Stalin, por ejemplo, había matado a más de 40 millones y un buen día lo encontraron tirado con un ataque al corazón. Punto. Se murió, se terminó, entró otro y hasta tiraron después la estatua de Stalin y todo ese tipo de cosas. O sea, la historia nos marca que las autoridades pasan, pero son permitidas por Dios. El día que Dios dice no va más, se murió o se provocó una rebelión, como pasa aquí, otro país entra, invade, y adiós Belsasar, adiós todo lo que había armado Nabucodonosor, ese imperio se termina.
hubo un hombre que quiso volver a restituir todo esto, que fue Saddam Hussein. Saddam Hussein quiso volver a restituir la gloria de Bagdad, que era donde estaba justamente aquí, y pretendió hacer los jardines flotantes, y había empezado a invertir una fortuna enorme con el petróleo que tenía. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo terminó la vida a Saddam Hussein? Huyendo, lo encontraron todo miedoso adentro de una cueva, en una casa, y ahí lo mataron. O sea, lo mismo pasó con Gaddafi. Lo terminan matando siendo el hombre fuerte de Libia, lo terminan matando de la forma más terrible, una multitud que lo quería despedazar, como despedazaron a Mussolini y a su mujer. O sea, Dios sigue teniendo el control. Entonces, también podemos decir que los gobernantes se cuiden. Están metiéndose en un trabajo, en una responsabilidad muy grande. Manejar un país es muy importante, ¿saben? Acá, por ejemplo, en Uruguay estamos manejando 3,5 millones de habitantes. En la Argentina son 45 millones, más de 210 en Brasil. Esa gente, los gobernantes tienen que dar de cuenta de Dios de sus actitudes. Y si no hay temor de Dios como este Belsasar, y de pronto Dios dice, se te terminó ahora, se te murió. Y el problema es, ¿a dónde vas? Porque tanto ricos como pequeños como grandes, le quedan 2 destinos, o infierno o el paraíso. No hay otro, no existe el purgatorio, el limbo, todo eso no son inventos humanos o religiosos. Pero por eso este tema también va para la autoridad. Yo no sé si este programa lo está escuchando alguna autoridad, y autoridad estamos hablando de un diputado, un senador, un ministro, un edil, un intendente y el propio presidente de la República. Es un cargo de mucha responsabilidad. Así que esta palabra nos define mucho lo que es la política mundial y las políticas nacionales de los gobernantes. Porque aquí Dios intervino en una nación que no era Israel, está interviniendo en un reino que se llamaba Babilonia, para entrar, según la historia, en otro imperio que se llama el Imperio Medo-Persa, y que si bien Daniel bastante escribió sobre el tema. Así que, Pablito, aquí esto nos cierra claro, ¿no? Para todos los temas que estamos hablando. A veces la gente se mete en política y discute, y en definitiva, si Dios tiene absolutamente el control. Sí, exactamente, pero eso lo sabemos los cristianos, convertidos, ¿verdad? Hay gente que se dice cristiana o evangélica que no creen lo mismo que estamos hablando nosotros, porque de hecho no estarían haciendo política de repente. No creo en un cristiano convertido haciendo política, así de una, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vamos a ver las cosas como son, perdemos el tiempo, como decía Rodrigo, en ir a votar, ¿verdad? O sea, vamos a votar porque es obligatorio, Sí. y no queda otra que ir a votar, ¿viste? Pero no creo en el cristiano junto con la política, nunca fue bien desde el principio, ¿verdad? Porque el cristianismo, hasta el año 313, era una cosa. Ahora, cuando el poder político se juntó con el cristianismo, fue un desastre. Hasta pasaron siglos después para volver otra vez a reenganchar el cristianismo puro, el cristianismo verdadero, ¿verdad? Dentro de todos esos siglos pasaron una cantidad de cosas, a tal punto que se llama tiempo de oscurantismo, ese tiempo. O sea, si traerá problemas un político metido, un creyente metido en la política, si traerá problemas, muchos problemas. Lo vemos en el mundo. Y no hay ningún pasaje bíblico, habla del Nuevo Testamento, estoy hablando, ¿no? Del Nuevo Testamento. Habla de que ninguno de los discípulos o apóstoles hubieran conformado un partido político o hicieran proselitismo político por alguien, o pelearan en contra de un gobierno. No, para nada. Y cuando el pueblo de Dios pidió un rey, Dios le dijo, bueno, quieren un rey, acá les voy a dar un rey. Pero ese rey le va a llevar a sus hijas como esclavas, le va a llevar a sus hijos a la guerra, van a perder esto. O sea, Dios les dio todas las... Y así todos dijeron, queremos un rey. ¿Entendés?
Y creo que hoy estamos viviendo un tiempo parecido en ciertas áreas, ¿verdad? Que bueno, Dios se encargará porque está en las manos de Dios, como decías vos. Dios pone, Dios saca, Dios hace lo que se le antoja, ¿verdad? Pero que no es bíblico, no es bíblico. Mira, para firmar, voy a tocar un tema, antes de finalizar, un tema muy interesante sobre el tema de la religión y la política. En la época en que Mussolini gana las elecciones, gana con el apoyo de justamente el Partido Demócrata Cristiano, porque habían hecho un pacto que si le daba y mantenía y le daba un porcentaje del gobierno, lo iban a apoyar. El resultado se da y Mussolini accede al gobierno. En ese momento había un cardenal en Alemania que se llamaba Pacelli, que después fue papa, y le dijo a Hitler, hagan lo mismo. Si ustedes se comprometen a sostener la iglesia y mandar dinero para allá, bueno, el partido que se llamaba Zentrum, con Z, Zentrum, en Alemania, te van a apoyar. Y en el año 33, que le faltaban los votos, el voto religioso del Partido Católico Zentrum es el que le da el poder para que acceda como canciller Adolfo Hitler. Y ustedes después ya conocen toda la historia. Entonces, la historia misma nos ha traído reciente una cantidad de situaciones de ese tipo, en las cuales Dios sigue teniendo en control de todos los reinos de este mundo, pero también Dios tiene un juicio personal sobre cada uno con las actitudes que tenemos. Y por eso estamos dando... No te olvides que Mussolini hace una tranza con la Iglesia Católica y de ahí para adelante es que aparece el Vaticano como un país, ¿verdad? Claro. O sea, hace un pacto también Mussolini. Así que, bueno, ahí tuvimos el resultado después, ¿no? Bueno, esto es para, como decía Jesús, el que tenga oídos que oiga. Pero lo cierto es que el imperio medo-persa lo termina matando la misma noche y accede Darío, de 62 años de edad, que parece ser de que hay unas interpretaciones históricas de que en realidad Darío era el jefe militar, pero en realidad era Ciro, que hay dos personajes que se juntan en ese momento. Ciro sería el reino, pero aparte de Darío sería el general del ejército que invade y logra la conquista. Lo cierto es que esta historia se termina de esa forma, con una mano misteriosa, escrita en una pared que dice Mene, Mene, Usparsin. Con eso estamos terminando este programa de hoy. Álvaro. Sí, Aquiles. Permítame un minuto, deme. Que voy a Un leer minuto y algo. nada más. Ahí va. Algo que me mandaron hoy. Dice, María Soriano del Cerrito de la Victoria pidió oración por su nieta, María Soledad, y hoy agradece a los hermanos por la oración a favor de su nieta. Sufría de desvanecimiento y se sentía muy débil. No encontraban la causa de su enfermedad. Dios le dio sabiduría a los médicos para encontrar la causa y así poder tratarla. Diagnosticaron anemia. Pide que refuercen la oración total para la nieta y la salvación de María Soledad. Agradece a todos los hermanos y dice que hay poder en el nombre y en la sangre de Jesús. Amén. Y les recordamos a la audiencia que si tienen preguntas, Rodrigo, pues al final lo vamos a tener que hacer para el viernes el programa, porque mañana tenemos a Guillermo de Caterina con Arlín que van a estar desde Nueva York. Pero no sé si, Rodrigo, querés agregar algo antes del final de este programa. No, que si quieren algunas preguntas que tienen en la mente, lo escriban en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en YouTube, donde estamos transmitiendo, o en los teléfonos. Aquiles, ¿cuáles son los teléfonos en donde nos pueden contactar? Sí, nos pueden contactar en el 097-974868, sino en el 2400-4326. Así que ahí anotamos todas las preguntas y hacemos Charlando en Familia le contesta. Y bueno, ¿qué nos queda para decir? Que mañana a estas mismas horas... Charlando en Familia. Charlando en Familia.